Efesios capítulo 4, vamos a leerlo del 1 al 12, del 1 al 12, perdón, del 1 al 13, porque ahí está interesante lo que dice el 13. Vamos a buscarlo, por favor. Cuando usted lo haya encontrado, lo leemos con voz audible. Dice la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también, ¿qué dice? Había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué, hermano? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta noche clamo, Señor, al Espíritu Santo su guía. Señor, no quiero tantito alejarme de tu guía, para no perdernos, Señor, en las enseñanzas. No queremos hablar con sabiduría de hombre, sino con sabiduría que venga de lo alto. Pido por tanto que el Espíritu Santo sea el que ponga a mi entender para hablar lo que tú desees, y que cada hermano y hermana que nos visita y aquellos que están conectados a través del internet puedan aprender y conocer por medio del Espíritu Santo. Pedimos que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Hermanos, seguimos aprendiendo, seguimos conociendo cada vez más, un poquito más de esta epístola, que es una epístola que la escribió Pablo. ¿Sí se acuerda que es una epístola carcelaria? Amén. Pablo ha venido desarrollando ciertos temas a la iglesia, y ahora toca un tema interesante, como ha sido todo lo que hemos visto. No hemos podido avanzar, si usted lo ve, ha sido un poco difícil pasar de ese capítulo 4. Y yo se lo dije en una oportunidad, a veces dan ganas de saltarnos aquellos temas que tienen ciertas situaciones. Hemos visto cómo algunos versículos tienen puntos encontrados, tienen diferentes puntos teológicos, pero yo le explicaba a usted que al final su salvación usted no la pierde. Amén. Hay diferentes teólogos que piensan de una manera acerca de estos versículos. Vimos ese versículo que dice en el 4:8, ¿verdad? Que Dios llevó a la cautividad cautiva, también que descendió, y explicamos cada uno de esos. No me voy a detener en eso porque eso lo explicamos, tratamos de explicarlo a la cabalidad. Sea usted como su pastor, que nos cuesta un poquito, vaya y escuche el sermón nuevamente, vaya y escúchelo, ahí están en YouTube, ahí los puede encontrar, porque es importante cuando empezamos a ver estos temas. Ahora, hay que entender que el versículo 4 nos habla acerca de los dones que Dios da, y habla de la unidad. Es decir, un regalo que Dios nos da a nosotros para que lo pongamos al servicio, porque acabamos de leer ahí en el versículo 13, si lo lee conmigo, por favor, del 12 al 13, a fin de perfeccionar a los santos, que dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ojo, hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, en estos versículos nos está hablando de esa unidad que como iglesia debemos de alcanzar para llegar al nivel de conocimiento a Cristo. Entonces, aquí está el propósito en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros que formamos parte de la iglesia, los apartados para Dios. Amén. Entonces habla de los dones. Pregunto, de los que estamos aquí, ¿quién tiene algún don? Amén, hermanos. ¿Quién tiene? ¿Y cuál es el miedo y por qué no lo dicen? Es que aquí dice la Biblia, miren, en el versículo dice
Eh, ya le digo cuál es. En el 2, no, en el 3 tampoco, en el 4 tampoco. Una fe, un bautizo, vale. En el 7, pero a cada uno de nosotros fue dada, ¿qué, hermano? Si no tiene la gracia, ¿qué es? Un desgraciado, va. Conforme a la medida del don de Cristo, es decir, Dios nos da a cada uno conforme a como Él quiere darnos, amén, hermanos. Pero a todos nos dio un don. Hay que explicar y vamos a ver más adelante, porque un don es algo que usted tiene, que usted puede ponerlo al servicio de Dios. Pero Pablo habla de dones y habla de ministerios y los describe más adelante. Todo para llegar a un punto que es el hecho de poder perfeccionarnos en el conocimiento de Cristo. Porque recuerde que la iglesia como tal debe de ser algo que lo lleve a usted al conocimiento pleno de Cristo. Amén. Y yo le he comentado a usted que en otras ocasiones, incluso con siervos míos, algunos que tengo confianza, unos que fueron mis alumnos en el colegio de teología, cuando en época de pandemia, ellos los temas eran cómo cuidarse del COVID, y al final un par de exalumnos les dije: mira, hijo, deja de estar hablando de las medidas del COVID. Eso está, ahí está el Ministerio de Salud, y vos dedicaste a predicar de Cristo. Entonces tenemos que entender que Pablo está diciendo: señores, estos dones que Dios da no es para sentirse más uno que otro. Por ejemplo, aquí tengo al hermano Jimmy, que el don de él es más visible. ¿Cuál es el don de él? Los colochos, dicen. No, la cantada, ¿ya? Pero eso no significa que no hayan otros dones. Aquí tengo buenos maestros de escuela bíblica, ¿o no? No. Se aguanta a sus hijos de los míos, hermano. ¿Usted cree que no es un don estar? O sea, todos tenemos algo. Algunos son más vistos que otros. Pero ¿cuál es la finalidad? Llegar al conocimiento pleno de Dios. Es decir, yo voy a poner ese regalo, ese don que Dios me da, al servicio de Él. Ahora, vamos avanzando, porque ya vimos en los versículos 8, ya lo explicamos, el 9 también, y hoy vamos al 11. Y Él mismo constituyó, ¿qué, hermanos? Y Él mismo constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ojo con esto, hermano. Todo creyente, desde el momento que recibe a Cristo, porque hoy vamos a hablar y el tema es los dones de Cristo, desde que recibe a Cristo en su corazón, ese don que Dios le ha dado lo tiene que poner al servicio de Él. ¿Y a dónde lo pone? Dentro de la iglesia, dentro de su casa, dentro de la sociedad. Ahora, dice que a uno los constituyó. ¿Cómo los constituyó? Apóstoles. Ojo con esto. Tenemos que entender algo, hermanos. El último apóstol, según la Biblia, ¿quién es? Juan. Ojo, pero ¿por qué hoy hay gente que se dice ser apóstol? ¿Sí lo he escuchado? Sí he escuchado, mucha gente. Tenemos como cristianos evangélicos, tenemos esa situación de titulitis, ¿verdad? Nos encantan. Yo conocí a una persona que lo conocí como pastor, después pasó por apóstol, profeta, y hoy casi es Dios, hermano, ¿verdad? Porque nos encantan esos títulos. Pero veamos, yo no vengo para contender con nadie, no quiero pelear con nadie, solo quiero que estemos claros, hermano, lo que la Biblia me enseña. Ahora, usted dirá: pastor, pero ahí dice que los constituyó apóstoles. Sí, ahí lo dice. La iglesia como tal, sus bases son la piedra angular. ¿Quién es la piedra angular? Cristo. Está basada, sus fundamentos son los profetas. ¿Y qué más? Los apóstoles. Ojo con esto. Esos son los fundamentos de la iglesia en el inicio. De todos los profetas. Cuando hablo de los profetas, estoy hablando de los profetas del antiguo, que hablaban acerca de la venida de Cristo, que se complementa en Jesús, donde se cumple todas las profecías que usted puede buscar y a ver en el Antiguo Testamento. Entonces, hoy vamos a ver ese ministerio apostólico. Veamos qué se necesita para ser apóstol y poder llamarse que soy parte del ministerio apostólico. Ojo, yo hablé de dones. Hay dones y ministerios.
Todo Dios nos regala un don, pero no todos tienen un ministerio. Amén. No todos tienen un ministerio. Una cosa son los dones y otra son los ministerios. Voy a hablar del ministerio apostólico. Ahora, le voy a dar 4 requisitos para poderse llamar apóstol. Vea conmigo Hechos 1:21. Hechos 1:21. Recuerden, estamos hablando de los dones de Cristo. Hechos 1:21. Le recomiendo traer en que anotar. Cuando usted anota, se lo graba en su mente. 1:21. ¿Lo hallamos? Es necesario, pues, dice, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, que dice la Biblia, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando, préstele atención, desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho, ¿qué, hermano? Testigo con nosotros de su resurrección. Ojo, pastor, ¿y qué ondas? Cualquiera puede ser apóstol. Veamos. Primero, hermano, tenían que haber conocido al Señor Jesucristo personalmente. Recuerde que Pablo le está hablando a la iglesia, que es la iglesia primitiva. Empezaba a formarse la iglesia, a una iglesia que estaba en formación, y Pablo habla acerca de los dones que han sido la base de la iglesia. Ojo, pero uno de los requisitos, actualmente hablando, es que tenía que haber conocido al Señor Jesucristo de forma personal. Si usted se va al libro de los Hechos que acabamos de leer, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó en el contexto? Judas, ¿qué pasó con Judas? Se ahorcó, ¿sí? Ahí en el campo de la Celdama, con las 30 monedas que le dieron, los mismos, sacerdotes, dijeron: no queremos ese dinero, paguemos donde él murió, y compraron y lo hicieron cementerio. Bueno, pero quedaba una vacante. ¿Cuántos apóstoles quedaban? 11. Entonces había que escoger a uno. Vea lo que dice el libro de los Hechos. Es necesario, dice. Oiga esto. ¿Cuál es el primer requisito, o cuál es uno de los requisitos para saber si es apóstol? Es necesario, dice. O sea, cuando dice es necesario, no está dando lugar a duda. No dice la Biblia, a lo mejor, ¿verdad? Tal vez. No, dice, es necesario, ¿qué, hermano? Que de estos hombres que han estado, ¿qué, hermano? Junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Ojo, dice, vamos a elegir a un nuevo apóstol. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, que haya andado con nosotros todo el tiempo, que haya estado con Jesús, que haya convivido, que haya estado con Él, que haya visto todo el proceso. Y mire, la Biblia nos llena de detalles, dice la palabra. Todo dice, es necesario, o sea, deben de cumplir con estos requisitos, que de los que vamos a elegir, porque acuérdense que la iglesia había crecido, había mucho grupo, dice que han estado juntos con nosotros. Normalmente, y no me dejará mentir, y quizás uno así lo piensa, cuando uno se imagina a Jesús, solo se lo imagina ¿con quién? Con los 12 apóstoles. Normalmente uno se imagina a Jesús con los 12 apóstoles, pero a Jesús lo seguían multitudes, y dentro de las multitudes habían discípulos. Ya lo voy a ver en otro punto. Pero para elegir otro discípulo, otro apóstol, dijeron, es necesario que el que va a entrar a ser apóstol tenga que haber andado con Jesús. Y mira qué dice aquí. No dice que lo vio en la cruz, no, tuvo que haber andado. Vea el 22. Comenzando, dice, ¿desde dónde? Desde el bautismo. Desde que Jesús se bautizó, que Juan lo bautizó. Dice, si alguien va a ser apóstol, tuvo que haber estado con nosotros ahí, con Jesús. Siga leyendo. Dice, hasta el día en que dentro de nosotros fue recibido arriba. ¿De qué me está hablando ahí? Básicamente de los 3 años y medio de ministerio. ¿De quién? O sea, dice, si vas a ser apóstol,
Sí puedes ser apóstol, sí y solo sí has estado desde que Jesús comenzó su ministerio hasta que Él fue llevado arriba. ¿Qué le dijo Jesús a los que lo estaban viendo? Así como me veis ir, va. Entonces, ese es uno de los primeros requisitos. No es que yo tenga algo de los que se dicen ser apóstoles ahora, pero la Biblia no me muestra eso. Dice los requisitos, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Primer requisito, hermano. Pregunto, de los actuales apóstoles que ustedes ven en las redes sociales, en la tele, ¿alguno anduvo con Jesús? ¿Por qué no? Lógica, hermano, fue 2000 años atrás. Su madre, la madre de su madre, no existía todavía. ¿Ya? Ojo. Pero pastor, pero hay apóstoles, ahí dice la Biblia, sí, pero como fundamento cuando iniciaron, ya lo vamos a ver. Tanto José, ¿cómo se llamaba entre los dos que escogieron? El 23, y señalaron a dos. A José dice, llamado como Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, ¿y a quién? Matías. ¿Qué hicieron para elegirlo apóstol? ¿Qué dice el 24? Y oraron. ¿Ya? Y oraron. Dijeron, tú Señor que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido, para que tome la parte de este ministerio. ¿Qué le estaban dando? Ellos tenían dones, pero ahora le iban a dar un ¿qué? Un ministerio apostólico. Ya, ojo, empecé diciéndole, señores, Dios da dones, pero no a todos tienen ministerio. Ya, entonces estamos hablando del ministerio apostólico, perdón, profético lo vemos después. Dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Ojo, usted sabe que el que eligieron fue Matías. Entonces, uno de los requisitos para poderse llamar apóstol es haber estado todo el ministerio de Jesús, no haber solo visto. Porque ¿cuánta gente no vio a Jesús? ¿Cuánta gente no vio a Jesús? No, haber estado desde que fue bautizado, ser parte, vivió todo lo que vivió Jesús. Porque vuelvo a decir, cuando uno piensa en Jesús y uno dice, ¿con quién andaba? Con sus apóstoles. Pero es que no andaban solo los apóstoles, no andaban solo. ¿A cuántos alimentó? 5,000. Y dentro de esa gente había gente cercana a él, no solo eran los apóstoles como tal. ¿Estamos claros con ese primer punto? Observemos que ya no se trata de dones, sino de ministerio, lo que le acabo de explicar. Veamos el punto 2. Tenía que haber sido llamado por el Señor directamente. Para llamarse apóstol, se tiene que haber sido llamado directamente por Dios. Porque los dones los reparte Dios. Amén. No es que lo que yo quiero ser. No es que a mí me gusta llamarme pastor. A mí me gusta llamarme apóstol. A mí me gusta decir que soy profeta. Es que es Dios el que reparte los dones. Ahora, veamos. Estamos hablando de los requisitos para poder ser llamado apóstol. Tenía que haber sido llamado directamente por el Señor Jesús. Busque Lucas 6. Lucas, ¿me estoy dando a entender, hermanos? ¿O voy muy rápido? Lucas 6, perdón. Lucas 6, versículo 12 y 13. Vamos a ver, recuerde en el contexto que estamos. Dice, a uno lo llamó para él ser apóstoles. Dice Lucas 6, 12, ¿lo halló? En aquellos días, dice, hablando de Jesús, ¿verdad? En aquellos días, él fue al monte a orar. ¿Y qué hizo? Pasó la noche orando a Dios. Vea esto, hermano. ¿Cuánto pasó orando nuestro Señor Jesús? Toda la noche. Es que llamarse apóstol no es que usted o va a pagar un curso en línea, o te voy a patrocinar porque yo soy el apóstol mayor, entonces yo te puedo ordenar a vos. Jesús pasó
toda la noche. Si Jesús, siendo Dios, necesita hablar con el Padre, y tomémoslo para nosotros, también nosotros necesitamos orar siempre, hermano. Si a Él le tomó para tomar una decisión, Él siendo Dios, va y ora toda la noche para elegir. Entonces, recuerde, uno de los requisitos para poder llamarse apóstol es que tener que haber sido llamado directamente por el Señor. Y dice aquí el versículo 13: y cuando era de día, llamó a quienes. Se da cuenta, habían discípulos, todavía no habían apóstoles, habían discípulos, pero no habían apóstoles. Pero ¿cómo hizo Jesús para elegirlos? Fue a hablar con su Padre, hermano. Y aquí aprovechemos un poquito. Cuando tenga alguna decisión difícil, vaya a hablar con Dios, pero no oraciones de cuartilla, toda la noche. Toda la noche. Ojo, pero sigamos en el estudio. Tenía que haber sido llamado por Señor Dios, en nuestro Señor Jesucristo, directamente. El 13 dice: y cuando era día, llamó a sus discípulos y escogió ¿a quiénes? A 12 de ellos, a los cuales también llamó. ¿Quién llama al apóstol? Jesús. No es que yo tenga deseo o que alguien me diga, es que lo vamos a ungir como apóstol. La potestad es de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ojo, ¿estamos claros con ese punto? Y hay un punto más, hermano. Bueno, nuestro Señor Jesús oró durante la noche pidiendo dirección a su Padre para poder escoger a sus apóstoles de toda la multitud que le seguía. Por eso digo, uno se hace un esquema. Por ejemplo, uno oye hace el cuadro de la Santa Cena. ¿Cuántos han visto el cuadro de la Santa Cena? Algunos de ustedes hasta en su casa lo tienen, ¿verdad? Sí, ahí está, cuadrito, ¿verdad? Primero, la pintura no es la cultura de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no se sentaban en mesas. Ellos no se. ¿Cómo se sentaban, hermanos, los que han estudiado cultura? En el piso, en el suelo. Claro, no, un montón de polvo y lo. No. O sea, ellos habían las pieles de los camellos, de los dromedarios, de más animales, pues. O sea, no creas que todo, ¿no? Y por eso dice que se le recostó, ¿sí? Cuando se delata así solo, ¿cómo se llama? Su primo, Judas. ¿Verdad? Dice que se recostó en él, ¿verdad? Ahora, entonces uno se hace la imagen de que Jesús andaba él solo con 12 apóstoles. Sí se recuerda que cuando Jesús reparten y dan de comida, cuando a Felipe le dice, hay que ver qué les damos de comer, aunque él ya sabía lo que iba a hacer, dice. ¿Usted cree que solo los 12 apóstoles eran? O sea, solo 12 apóstoles eran, pero para servir había una multitud, ¿o no? Si andaba gente con ellos que lo seguían, que le servían. Ahora, estamos claros que para entonces llamarse apóstol, tengo que haber sido llamado directamente por nuestro Señor Jesucristo. Veamos otro. Pastor, a lo mejor este sí lo puede cumplir otro. Bueno, para llamarse apóstol tenía que recibir el poder del Señor Jesús para sanar todas las enfermedades. Todas las enfermedades. Todas las enfermedades. Vea conmigo Mateo 10:1. Mateo, ahí estamos cerquita. No estoy tratando de atacar a nadie, simplemente le estoy mostrando que los profetas, los apóstoles son la base, es el fundamento. Eso ya están los apóstoles. Ahora, en estos tiempos, no deberían de haber apóstoles. Pero bueno, ¿qué dice Mateo 10:1? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué, hermano? Para lo que echasen fuera y para sanar toda la enfermedad y toda. Ojo, usted va a decir, pastor, pero ahí dice discípulos. Ojo, vea el 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos, ¿ya? Primero, y ahí describe, ojo, ¿qué les dio el Señor a los apóstoles? Autoridad, ¿para qué dice? No dice para recetar algún medicamento, para sanar, no dice a los que tienen una gripe.
No, dice aquí, para que, dice, sobre los espíritus inmundos, para que los echase fuera y para sanar. Vale. Así, sin ánimo de molestar, ni ofender, ni incomodar a nadie. Pregunto, ¿alguien conoce a un apóstol? ¿Alguno de ustedes conocen a un apóstol? Que sea amigo. ¿No? ¿Nadie? Amén. Si alguien tiene la oportunidad y le mire, según yo he aprendido y la Biblia dice, yo ando enfermo, sáneme. No, digo, no sé si me estoy dando a entender. Estoy hablando de una forma sarcástica, porque la Biblia dice que el apóstol Dios le da oportunidad. Si usted tiene la oportunidad y un apóstol le dice, no, es que yo soy apóstol, mire, según la Biblia, el apóstol tiene autoridad y yo tengo mi dolor de cuello y ando aquí todo torcido, sáneme. ¿O no dice eso, hermano? No. O sea, si vamos a hablar, hablamos con la Biblia. Y aquí dice que los apóstoles tenían, deje que no pudieran andar con Jesús, deje que no los llamó el directo, pero que cumplieran aquí dice la Biblia. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, cuando usted vea un conocido o alguien que ya le dice que yo soy el apóstol tal, aprovecho, apóstol, dígale, sáneme el problema que tengo. ¿O no lo haría usted? No, pastor, por respeto, no, pero mira, aquí dice la Biblia que los apóstoles, y si usted es apóstol, tiene que tener la autoridad para sanarme. ¿O no, hermanos? O sea, yo no estoy tratando de molestar a nadie, pero esa es la realidad. Pero ¿cuántos? Yo conozco un par de apóstoles, hermano, pero se autodenominan apóstoles. Se autodenominan apóstoles. Y parece que, y hay mucha gente que le sigue, porque para ellos el término apóstol es mucho más que un pastor. Hay que usted le diga pastor a un apóstol que ellos se denominan, lo está degradando. ¿Alguien es militar aquí o fue militar? ¿No? ¿Y qué hacen ustedes? No. Ya me imagino yo al hermano que a un general le dijera, ¿qué pasó, mi cabo? Lo agarran de cabo a él, ¿vea? O le dan con el cabo, porque lo está degradando, ¿vea? Porque hay una jerarquía que seguir. Pues, como le digo, no trato para que usted contienda con nadie, simplemente porque son términos que actualmente usted los oye. O sea, dice el apóstol tal, vea, y eso del apóstol es bien, y pega, pues, suena más que decir el pastor, vea, porque suena. Pero según la palabra de Dios, para ser apóstol tuvo que haber, primero le dije, tuvo que haber conocido y andar con Jesús sus 3 años y medio. Tenía también que haber sido seleccionado y amado directamente por Jesús. Usted dirá, pastor, pero Juan no anduvo, Pablo no anduvo ahí con ellos. Pues realmente no anduvo con él, pero Dios lo llama directamente. Amén. Pregunto, en este tiempo, si Dios quisiera tener apóstoles, ¿podría tenerlos? Si Él quisiera, sí, pero tendría que ser Él el llamado, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Y esto también se da con los profetas. ¿Cuál es el problema? Que dice, mire, es que a mí Dios me dijo, a mí Dios, pues sí, pero ¿cómo que a mí Dios me dijo? Y pues sí, y tiene una grabación, no, a mí Dios me dijo. Es que es fácil, hermano, autoproclamarse. Ahora, pero la Biblia me enseña que los que dicen ser apóstoles, que tenían autoridad y podían sanar. Así que, hermano, si usted conoce a alguien que sea apóstol, dígale, hermano, mire, últimamente me ha andado doliendo la 4ª vértebra. ¿Vea? No, fuera de broma, hermano. Dígale serio y apunte este número. Vea este texto bíblico. Voy a orar por usted para que Dios. No. Ahí dice que le dio, y mire lo que dice. Bueno, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. No es cierto, espérame, quiero que tenga un texto aquí para eso. Déjeme ver dónde estamos. Hechos 5:12. No, pero es que mire, eso fue en los tiempos de Jesús. Pero aquí no dice tiempo, aquí dice que el que era apóstol, Dios le dio autoridad para sanarme. Así que yo he andado bien amolado de mi columna, sáneme, ¿verdad? Fíjese que yo he estado bien amolado de, qué sé yo, una enfermedad. Hoy ni uno está enfermo, ¿verdad? Artritis, ¿verdad? Y ahí dice que cualquiera. Mire lo que dice Hechos 5:12. Veamos lo que dice Hechos 5:12. Dice de la siguiente manera:
¿Y por la mano de quiénes? ¿Se hacían qué, hermano? Ojo con esto. Muchas señales. ¿Cuáles podrían ser esas señales? Normalmente lo asociamos con sanidad, ¿sí o no? Pero ¿qué podría ser una señal cuando tienen poder de Dios? Echar demonio fuera, ya lo dice la palabra. ¿Qué podría ser? Lo dejo para que lo piense. Siga leyendo. Mire lo que dice. En el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa. ¿Qué? Muchos de los apóstoles que tenemos ahora, solo esta parte les gusta, que los alaben, pero sigamos. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Había un propósito en ese tiempo. ¿Ya? Siga leyendo. Tanto dice, el 15, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar, ¿quién, hermano? A lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Esa es la autoridad que Dios le daba a los apóstoles. ¿La tendrán en estos tiempos, hermano? Ponga un apóstol ahí de los que aparecen. No me parece ético mencionar nombres, pero si usted va, busca uno de esos famosos apóstoles, no le están hablando de dinero. Dios lo va a sanar, deposite tanto, mande tanto, y esas cadenas que hacen en enlace, ¿verdad? Y todo es dinero, todo es dinero. Estos no pedían dinero. Ya me imagino yo a Pedro, ya se ganó 20 bolas, te sanó mi sombra. ¿Sí o no? Pero vean los apóstoles actuales, hermano. ¿Por qué no, si realmente son apóstoles, por qué no se van al hospital? ¿Usted nunca ha visto que las campañas que hacen estas personas en los estadios, se sana gente ahí en los estadios? Pero ¿por qué no ir al hospital? ¿Por qué no decir, hermano, para qué traiga a los enfermos si los hospitales están? Porque no tienen la autoridad. Aquí dice bien claramente, y dice en el 16, y aún de la ciudad de vecina muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo. ¿Y qué dice? Y todos eran sanados. Entonces, si se denominan apóstoles, deberían de sanar cualquier enfermedad, ¿o no, hermanos? ¿O me equivoco? Pero la gente se llena la boca. No, es que mi apóstol. Créame que debemos de tener claros. Y como digo, a mí, cada quien, bueno, hay una doctrina que a lo mejor usted la ha escuchado, donde al pastor o al apóstol le dice papá y a la esposa del pastor le dicen mamá. Es que ahí la mamá, es que mi papá, y los tratan, y le hablan de honrar y honrar, pero honrar y honrar al papá, ¿verdad? Y honrar y honrar. O sea, los apóstoles no era esa la finalidad, no era ese el fin. Veamos un último punto, hermanos, porque el tiempo se va tan rápido. Otro requisito, tenían que establecer iglesias con un cuerpo directivo. Tito 1.5. Tito 1.5. Tito 1.5. ¿Lo halló? Dice Tito 1.5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses, ¿qué, hermano? Ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo le está diciendo a Tito, tienes que, ahí en la iglesia, tener un grupo pastoral. Ojo, ¿qué sucede con los apóstoles actuales? Ellos venden la cobertura. Usted va a Miami, hay un famoso ahí, muy famoso, que se separó de la mujer, ahora ella tiene su propia iglesia y él también. Y es muy grande, hermano, tipo hondureño, ya la iglesia es de las más fuertes. Y si usted quiere ser parte de una iglesia, usted tiene que afiliarse a ellos, pero la afiliación es esto, usted tiene que pagar. Entonces usted está bajo la unción del apóstol. Y hay de usted si usted no se somete a la unción de él. Hermano, la palabra me enseña que el único mediador entre Cristo y el Padre, entre el Padre y yo, es Cristo Jesús. Es el que me justifica. Entonces, Pablo, siendo un apóstol, él no establece una iglesia. Él andaba, iniciaba las obras, dejaba un encargado. Que ese encargado, ¿qué es? Un pastor.
Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces podemos ver que si no cumplen ninguno de estos requisitos, porque si usted ve los apóstoles de ahora, ellos tienen una iglesia grande, y de ahí ponen otras iglesias, y cada pastor, es más, muchas de esas iglesias filiales no tienen, digamos, ellos tienen un salario dado por ellos, y todas las ofrendas y todos los diezmos van para la central. O sea, no es el caso nuestro, porque la central a nosotros no nos pide que uno mande todo. Yo no soy asalariado por la central, ya es bien diferente. Ellos hablan de apóstoles, entonces como tal ellos dan la cobertura. La cobertura viene de Dios, no del hombre, ¿verdad? Entonces podemos ver que no cumplen ninguno de estos. Ahora, ese es el ministerio, ¿cómo se llama? Ministerio apostólico. Veamos lo que dice. Veamos lo que dice allá en Efesios, donde empezamos, 4:9, 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Ojo, para terminar con este ministerio, vea Lucas 16:16. Lucas 16:16. Mateo, Marcos, Lucas 16:16. Dice: la ley y los profetas eran, ¿hasta dónde, hermano? Desde entonces el reino de los cielos, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Vamos al ministerio profético. ¿Ha escuchado usted algunos que se denominan profetas en este tiempo? ¿Sí? Bueno, para empezar, los profetas y los apóstoles son, ya dije, la base fundamental de la iglesia es Cristo, es la piedra angular, amén. Los apóstoles y los profetas son digamos las columnas. Nosotros edificamos sobre ellos. Nosotros no podemos, no Cristo edifica sobre nosotros, ni los profetas, no, nosotros sobre ellos. Ellos son los que empezaron. En este tiempo, profecía como tal está, pero en la Biblia. Vea lo que dice Hebreos 1:1. Es bien importante lo que vamos a leer aquí en Hebreos 1:1. Efesios, Filipenses, Colosenses, pero acá no ha llegado. Hebreos, aquí lo tenemos. Hebreos 1:1. ¿Qué dice, hermano? Dios, espérame que se me perdió. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿a quiénes, hermanos? ¿Quiénes eran los padres? Los patriarcas. ¿Qué más dice? Por los profetas. O sea, los profetas fueron utilizados por Dios en el Antiguo Testamento. Amén, hermanos. Y luego dice, mire, en estos postreros días, en los días que estamos nosotros, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Los profetas fueron portavoces de Dios y encargados de revelar a los hombres la santa voluntad del Creador. Antes Dios hablaba por medio de los profetas, pero hoy lo hace por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Es decir, por todo lo enseñado por Jesús en los 4 evangelios, en todas las epístolas y en toda el Nuevo Testamento, porque el canon ya se cerró, ya no hay una nueva revelación. Entonces, estamos hablando que el ministerio profético, ¿hasta dónde llegó? Hasta Juan. Entonces, pastor, los que se denominan apóstol están inventando, hermano. ¿Sabe cuál es el problema de los que se denominan apóstol? Por ejemplo, ¿usted sabe de dónde salieron los mormones? Allá en 1820, un pastor cristiano dijo que Dios se le había presentado y le reveló unas tablas de oro, ¿sí? Y empezó el mormonismo. ¿Quién era ese, hermano? John Smith. Él dijo, ¿y sabe cuál fue? ¿A dónde dio la revelación según John Smith?
¿A través de qué? Se las dio en unas tablas y él los pasó ¿a qué? Al libro del Mormón. Cuando yo les enseñé a ustedes y hablamos de secta, yo le expliqué a usted que toda secta va a querer desvirtuar la palabra de Dios. Y ellos, en el libro del Mormón, búsquelo. El libro del Mormón lo puede pedir a uno de estos muchachos, se lo van a regalar. Yo tenía 2 o 3, regalé uno y me quedé con uno. Dice ahí que no hay otro libro mejor que ese libro del Mormón. O sea, desde ahí, hermano, o sea, está desvirtuando. Eso es secta, eso es un apartado de la verdad. Entonces, ese es el problema de los profetas en este tiempo. Ahorita hay una profeta que se llama Ana Méndez, que ha salido con su doctrina bien fumada, y la gente lo sigue, hermano, donde le declaran revelación. Mire, todo lo que está en la palabra de Dios es la revelación completa la tenemos en la Biblia, es más que suficiente para poder seguir al Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos la revelación del Hijo, todo lo que el Padre nos quiere contar a través de la palabra. Según de Timoteo, eso lo deberíamos de manejar los maestros, según de Timoteo 3:16. Según de Timoteo 3:16. Toda la escritura que es, hermano, y útil para redarguir, para corregir, para instruir, a fin, dice, oiga el 17, de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabe qué me muestra este versículo? Que no necesito a un profeta para que me diga la revelación, porque está en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Eso es lo que me está diciendo. Ahora, lo peligroso de los profetas es lo que yo le digo. Por ejemplo, también a finales de los años 1800, allá en Pensilvania, se creó un movimiento religioso negando la Trinidad de Jesucristo, la Trinidad, y negando la divinidad de Cristo. ¿Sí saben quiénes son? Los Testigos de Jehová, fundados por Charles Taze Russell. Él dijo: a mí Dios me reveló y Dios me habló. ¿Sabe que los Testigos de Jehová, el fundador, venía de los adventistas, y los adventistas venían de los bautistas? Se ha ido perdiendo, hermano. Ese es el problema del profeta, que ellos quieren darle cuando alguien le diga a usted: hermano, traigo una revelación nueva, si ya el canon ya está cerrado, a la Biblia ya no le puedo poner ni le puedo quitar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas personas que se autodenominan profetas. ¿Por qué? Porque pueden tergiversar la palabra a su propio bienestar. Entonces hay que cuidarse. Y ¿sabe lo único malo de nosotros, disque cristianos? Que les guste ese tipo de cosas. Es que fíjate, pastor, allá la profeta me dijo que mi marido me iba a ser infiel. Mire, busque las estadísticas, hermanos, ahí está fácil, hombre. Hemos cambiado el horóscopo, es esa adivinación y es abominable a Dios. Pero hay gente que le gusta eso. Hay gente que le gusta. Allá por los años 1984, un famoso profeta de esos tiempos de una iglesia grande dijo: este año muere Fidel Castro, en el 84. Este año muere Fidel Castro y este año Cuba queda libre. Vivió el viejito más que Matusalén, hermano. Y la Biblia dice que el que dé una profecía y no se cumple, el tal profeta es mentiroso. Entonces, pastor, ¿puede ser profeta? Sí, puede haber un profeta, pero profeta que cumpla esto. Mire, aquí dice, según de Timoteo 3:16, que enseñe. Ahí está, que enseñe ¿qué? La palabra. ¿Qué más dice? Que redarguir, que corrija, que le llame la atención. Pastor general decía: yo soy profeta de consecuencia. Amén. Si vos seguís con esa palabra de él, con esa dama, ¿ya? No sé, decía. O sea, él profetizaba lo que él ya sabía que la Biblia. Todo lo que andaba haciendo oscuro decía: va a salir a luz. Y no, la Biblia lo dice, pues. Dígame que de nuevo era eso. Profeta de consecuencia. Si te va bien, dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Decirle al justo que le irá bien. No estamos saliendo de la palabra. Pero ahora, ¿para qué se ocupa la profecía?
Parece adivinación, hermano. Y algunos de ustedes han caído en eso. Hay gente que le gusta eso. Y vas a ver que Dios te va a mandar un trabajo. Y no dijeron que el año de la pandemia que iba a ser el año no sé qué, no sé cuándo. Y no estuvieron bien guardados, pues. Nadie dijo eso. Solo acuérdese de un cantante famoso que murió. Julio Mergal, ¿se acuerdan de él? Preciosas alabanzas. Me imagino que está en el cielo cantándole al Señor. La mayoría le profetizaba que iba a ser sano. Es más, una cantante famosa dijo: yo declaro y le ordeno a Dios que te sane. Mango, vea, con sal y con limón, hermano. O sea, fuerte, pues. Solo hubo uno que le dijo: Julio, dice el Señor que te vas a morir. No sé si porque Dios se lo dijo o porque le pegó, porque un 50% para sanarse o para morirse, hermano, o no. Cuidado con aquellos que usted escucha y dice: y dice el Señor, y dice el Señor. Cuidado, hermano. Si usted es una persona espiritual y ha nacido de nuevo, cuando alguien le diga: mira, dice el Señor que te va a pasar esto y esto, dígale: pues fíjate que a mí Dios no me lo ha dicho, déjame platicar con Él. Pues sí, pero si usted, entonces me demuestra que usted no es espiritual, porque alguien, cualquiera le mete. Y no permita que le anden cualquier persona imponiendo manos. Cuidado con eso, hermano. Estaba estudiando, viendo un pastor al cual yo aprendo mucho con ese pastor. No, es un colombiano, buenísimo el pastor. Se llama Abraham Peña, se lo recomiendo. Buenísimo, buenísimo. Yo aprendo mucho con él. Es un señor, pero excelente, hermano. Claro los temas. Y dice: a mí cuando vienen esas hermanitas, por respeto las recibo, dijo. Una vez, dijo. Pero después quiere: pastor, traigo palabra de Dios. Si yo soy la cabeza, dijo con toda autoridad, ¿cómo los pies me van a venir a decir a mí lo que Dios quiere si yo hablo con Él para preparar sus sermones, para hablar de Él? Y tiene razón, hermano. Si usted es de las personas que cualquiera llega a decir porque anda tapadito, porque usted lo mira con una Biblia y que usted está diciendo que usted no es espiritual. Entonces usted tiene que aprender. No de todo va a recibir, hermano. No se asuste cuando la gente y dice: Dios que te vas a morir, y no todos nos vamos a morir, pues. Y dice Dios que vas a tener un accidente, ahí anda clavado, va a tener un accidente, ¡pum!, va a chocar. Cabal pasó lo que me dijo. Y no, también existe la sugestión, hermano. O sea, hay que tener claro que sí y que no. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que dicen. El Espíritu Santo dice. Hay que tener, muchas veces son charlatanes para sacar provecho, hermano. La profecía fue escrita, no hay nada que agregar ni nada que quitar. ¿Sabe? Espero en Dios que esta gente que agrega y pone cosas se la verán con Dios. Apocalipsis, termino rápido, Apocalipsis 22. A ese no le va a costar encontrarlo, hermano. Sí, ahí está fácil hallarlo. 22, 19, 18, perdón. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Cuáles profecías vamos a oír? Las de este libro, la de la bendita palabra de Dios. Amén, hermano. Va, mire lo que dice aquí. Yo testifico, dice, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno, ojo, quitar de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Cómo puedo recibir yo una profecía que está escrita aquí, hermano? ¿Cuál es la oración sacerdotal? ¿Alguien se acuerda de la oración sacerdotal? Que Dios te bendiga, ¿verdad? Y te guarde. ¿Ya? Ay, eso no tiene nada de malo, es palabra de Dios, hermano. ¿O no? Yo le puedo decir aquí al hermano: dice el Señor que todo lo puede en Cristo si fortalece. Pero si permanece en Cristo. Fuera de Cristo, ¿qué va a andar haciendo una? Eso le puedo profetizar. O sea, lo que está en la bendita palabra de Dios. Yo sí le puedo decir, hermano, dice el Señor que no se preocupe porque mi Dios pues suplirá. Eso lo dice Filipenses 4:19. Dice el Señor que esté tranquilo. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero lo dice la Biblia, Éxodo 14:14, ¿o no? Esa es una profecía. Ya está la revelación.
Ya no necesitamos que la gente venga a decirle, hermano, y mire esto, y su vecina. Mire, nunca, con esto cierro, nunca se me olvidó mi madre que está en el cielo, cuando ella iba al tabernáculo conmigo acá, pero en Estados Unidos iba a vivir 3, 4 meses. Y una vez que vino, de las últimas veces que ya ella viajó, ya sus hijos grandes, entonces se iba por harto tiempo. Pero una vez que vino extraña, vino rara con nosotros, sus hijos. Ya no trajo nada, ¿verdad? No nos traía cositas, hermano. Entonces, investigando un poco, le digo, mami, ella andaba mucho conmigo porque íbamos a la iglesia. Y le digo, mami, la siento extraña, mami, con mucho respeto, ¿verdad? Porque chiquita pero peligrosa. Y le digo, mami, no, hijo, me dijo, es que mire, me dijo, allá donde estoy yendo, la profeta me dijo que ninguno de mis hijos me quiere. Y híjole, hermano. O sea, y claro, yo bautista, ella también, mamá, le digo, pero usted escucha los sermones de nuestro pastor. Y, sí, hijo, pero ella clarito me dijo, más usted me... Nada, tampoco. ¿Qué edifica eso, hermano? Solo escucha los programas que de esos que arreglan, hacen amarres, desamarres, que venga, solo escucha, así dice. Llaman a fulano, no, es que usted, su esposo la tenga, y mano, eso es adivinación, brujería. No confundamos lo que es de Dios con lo del mundo. No pude avanzar más, pero hermanos, ya leímos Lucas 16:16. ¿Se acuerda de Lucas 16? ¿Qué decía? Que los profetas llegan hasta Juan. Si usted conoce a un profeta, si le profetiza cosas de la palabra, recíbalo en el nombre de Jesús, que venga y que esté en la palabra. Pero no reciba aquello que viene del mundo. No vaya a ser que usted esté en contra de la voluntad de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Dios es bueno.